Hola, bienvenidos y gracias por su sintonía. Mi nombre es Rosa González y el tema de hoy es el muro de la frontera. En Isaías 26, del 3 al 4 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esta es una de las promesas más grandes del Señor, que no importa lo que pase a través de los siglos, Él siempre está en control de todo. El muro de la frontera se ha convertido en el muro de la discordia, pero posteriormente se transformará en un muro de protección para la humanidad. En el año 2018, hace un poquito más de 2 años, tomé clases en una secundaria para sacar el GED y la maestra nos pidió una tarea para hacer una clase de polémica y controversia. Y nos asignó que todos hiciéramos un escrito de 2 hojas con el tema del muro de la frontera. Que algunos expusieran cosas positivas y otros negativas para poder así discutirlos en la clase. Cuando se llegó el día de la exposición, la maestra empezó a llamar uno por uno y cuando iba en el cuarto estudiante ella se detuvo y dijo: Parece que no entendieron la tarea. Todos me están dando puntos negativos. Levanten la mano los que escribieron algo positivo. Yo miré a todos los de la clase y nadie levantó la mano. Y la maestra preguntó: ¿acaso nadie pudo escribir algo positivo para poderlo discutir en esta clase? Y como en la clase de los niños chiquitos, yo no quería levantar la mano, pero solo la levanté un poquito. Y al momento que levanté mi mano, todos en aquel salón voltearon a verme de una forma que de pronto me dieron ganas de salir corriendo de ese lugar. Y lo primero que vino a mi mente fue hacerles esta pregunta: ¿qué pensarían ustedes si supieran que el muro de la frontera, en vez de ser una protección para Estados Unidos, será una protección para México y Sudamérica? ¿Pensarían de la misma forma o apoyaríamos el proyecto? Un estudiante dijo: no, pues si eso fuera así, que lo hagan. Y una señora dijo: no, si eso es así, vamos todos a apoyarlo. Y todos se pusieron a reír. Saqué las hojas de tarea de la información que saqué del libro Reencuentro y les di copias a todos y les sugerí que buscaran sugerencias acerca de esto en el internet. Y al pensar en esto, vienen muchas más preguntas a la mente. ¿Cómo podría ser el muro una protección para México si el flujo de inmigrantes es hacia Estados Unidos? ¿Acaso se podrían imaginar que algún día llegara a suceder, como se dice vulgarmente por allí, que se le dará vuelta la tortilla? Y la gente de aquí, de diferentes países, irían a pedir residencia en México y en Sudamérica. Eso suena muy absurdo, ¿verdad? Bueno, pues les quiero compartir algo de ese libro Reencuentro, de lo que el Señor me mostró que sucederá antes de la segunda venida del Señor Jesús. Empezando por el año 1995, fue un proceso de sueños y visiones por un espacio de un poco más de 10 años. En ese tiempo vi que el mar subió mucho de su nivel y se inundaron muchos lugares. Y Baja California Sur desaparecía del mapa de la Tierra. Pero lo que más me sorprendió fue que no llovía, no había viento. Yo miré hacia las montañas y los árboles no se movían. No había ningún motivo aparente para que el mar hiciera eso. Sin embargo, el mar levantaba olas gigantes enfurecidas y se iba sobre las ciudades y se llevaba todo a su paso. Esto fue durante el 1995. Y en diciembre del 2004, cuando vi en la noticia lo del tsunami, eso me impresionó muchísimo, porque eso fue lo mismo que yo había visto casi 10 años atrás. Bueno, y lo primero que vino a mi mente en aquel tiempo, cuando vi todas estas inundaciones, fue que después del diluvio, Dios prometió que no exterminaría más la tierra con agua. Y por eso Él puso la señal del arco iris. En Génesis 9, del 11 al 14, dice:
estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuamente. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Yo leía esta porción de la Biblia y eso me daba vueltas y vueltas en mi cabeza y decía, la palabra de Dios no se puede contradecir. Y era por eso que no me atrevía a comentar de esto con nadie. Pero cuando leí Jeremías 47:2, que dice: así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte, y se harán torrentes, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Y este versículo me lo pasó una niña y me impresionó mucho. Dije, el Señor prometió que no exterminaría más toda carne con agua, pero eso no quiere decir que no se inundarán muchos lugares de la tierra, porque este versículo describe todo lo que yo vi. Y esto se lo mostró el Señor al profeta Jeremías muchos años después del diluvio. Además, el Señor Jesús también mencionó algo acerca de esto. En Lucas 21:25 dijo: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de sus olas. Eso quiere decir que el Señor Jesús también nos estaba preparando para esto que va a suceder. Bueno, pues les voy a contar una experiencia personal que me impresionó mucho. Un día me desperté a las 6 de la mañana. Por lo regular yo me levantaba a las 7 de la mañana para preparar a mis hijos para llevarlos a la escuela. Y cuando vi el reloj, que eran las 6 de la mañana, me quedé otro ratito en la cama tratando de no dormir para que no se me fuera a pasar la hora. Así que yo sentía que yo estaba consciente de todo. Y en cuanto cerré mis ojos y de pronto el mundo espiritual se abrió y también se abrieron todos mis sentidos. De pronto sentí como si un pájaro grande me pasó volando por encima de mi cabeza. Me asusté y rápido volteé para tratar de mirar qué era, y era un ángel muy grande, enorme, y empezó a volar en círculos por encima de mí. Cuando estaba mirando hacia arriba, también me percaté que en el cielo estaba desplegado el mapa de la tierra de lado a lado, de una forma gigante. Él tenía sus brazos libres y también estaba cubierto con plumas blancas. Cuando se detuvo de volar en círculos, se paró en forma vertical, cerró sus alas y subió rápidamente hacia el cielo. Pero yo lo seguía mirando a la misma distancia. Cuando me di cuenta, estábamos al parejo de las nubes. El ángel me había llevado con él. Me dejó a un lado, a cierta distancia, donde yo podía apreciar todo, tanto la tierra como el mapa que estaba desplegado en el cielo. Cuando observé todo, yo me quedé en ese lugar y el ángel siguió subiendo y llegó al mapa de la tierra que estaba desplegado en el cielo. Se dirigió muy lento por la parte de Alaska, extendió sus alas y empezó a volar en círculos en ese lugar. Después se dirigió entre Canadá y Estados Unidos y también voló en círculos en ese lugar. Después voló en círculos sobre algunas islas en diferentes lugares y luego se dirigió al otro extremo de Canadá y Estados Unidos por el lado de Nueva York y también voló en círculos en ese lugar. Como que él quería que yo pusiera especial atención en cada uno de esos lugares. Cuando se detuvo de volar, se paró muy derecho al lado de donde yo estaba, donde se podía apreciar todo, tanto la tierra como el mapa que estaba en el cielo. Entonces miré que el mapa que estaba en el cielo se dio vuelta como se le da vuelta a una tortilla y se posó sobre el mapa de la tierra. Eso me impresionó muchísimo. Y entonces yo me quedé ya solo mirando todo hacia abajo a cierta distancia. Después que se unió el mapa, el ángel se fue lentamente y puso un pie sobre México y otro sobre Sudamérica.
Luego se inclinó un poco sobre estos países, los cubrió y les hizo sombra, como en forma de protección. Cuando el ángel hizo eso, entonces el Señor me llevó todo por encima y pude ver todo desde diferentes ángulos. Desde lo alto solo se miraban las alas extendidas del ángel y no se miraba nada de esos países. De lado se miraba la sombra del ángel sobre esos lugares. Después me llevó por todo alrededor y las alas del ángel se miraban como tocando las orillas de la tierra de esos lugares. Cuando miré todo, me regresó al mismo lugar y el ángel se quedó en esa misma posición sin moverse. Entonces empecé a observar cuidadosamente por todo el mapa de la tierra porque presentía que algo más iba a suceder. Cuando de pronto vi que el agua empezaba a subir lentamente, empezando por Alaska. Y en todos los lugares en el orden que el ángel había volado en círculos. Al principio el agua era muy lenta, pero después se volcó rápidamente, inundando la mayor parte de la tierra. Solo quedaron los picos de las montañas. Me asusté muchísimo y empecé a llorar. Volteé a mirar el ángel y él seguía en esa misma posición, pero se tambaleaba como si estuviera parado en una balsa pequeña y con sus alas y sus pies sostenía esos lugares para que no se inundaran. El agua cubrió Alaska, Canadá y Estados Unidos hasta el muro de la frontera que divide México. Cuando el agua llegó al muro de la frontera, allí se detuvo. Por toda esa orilla de Estados Unidos, el agua se miraba solo como a 2 pies de altura. Se miraban todas las casas en esos lugares, pero del resto de Estados Unidos no se miraba nada. Y así quedó por un momento. Yo estaba llorando y temblando porque no podía asimilar aquello que estaba mirando. Trataba de mirar hacia todas partes de la tierra y solo se miraban los picos de las montañas. Después de un rato, el agua empezó a retroceder lentamente y apareció la mitad de Estados Unidos. Pero el resto de los otros lugares quedaron debajo del agua. Entonces allí pasó algo que me llamó mucho la atención. Rápidamente se formó como un santuario enorme, ocupando casi toda la parte de Estados Unidos que surgió del agua. Rápidamente miré hacia todos lados y las montañas regresaron a la mitad. Cuando busqué el ángel, ya no estaba, pero esos países, México y Sudamérica, quedaron intactos. El ángel los sostuvo todo el tiempo para que no se inundaran. Y algún tiempo después, en diferentes sueños y visiones, también empecé a ver estampidas de animales salvajes que pasaban por todos los campos y destruían todas las cosechas y todo lo que se encontraban a su paso. También los vi que llegaron a las ciudades y entraban a los supermercados y se comían todo lo que encontraban. La gente solo corría a esconderse porque era tanta la cantidad de animales salvajes que nadie los podía controlar. Y desde muy chica mi papá me enseñó que los animales de la tierra se guían por las aves que vuelan. Cuando tú vas subiendo una montaña, los pájaros empiezan a volar y hacen gritos de advertencia, y los animales que están en la tierra, por su instinto, corren en la misma dirección de las aves que van volando. Así que cuando las aves empiecen a volar y a gritar asustadas por causa de las inundaciones, también van a empezar las estampidas de animales salvajes por su instinto de supervivencia. Esto es algo en lo que también se tiene que pensar. Y en ese muro de la frontera es que se van a detener todos los animales de Alaska, Canadá y Estados Unidos. Ustedes tienen una idea
cuántos animales salvajes hay en estos 3 lugares? Pueden revisarlo en el internet. Yo revisé algunos documentales de Alaska acerca de esto y los animales salvajes se cuentan por millones. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que dice que en los años 50 muchos de los animales salvajes emigraban hasta los estados del norte de México. Pero ahora por la población solo emigran hasta ciertos lugares de Estados Unidos. Eso me impresionó mucho. Así que ese muro de la frontera no es una maldición, sino una protección para México, Sudamérica y toda la gente que se va a refugiar en esos lugares. Hay que orar para que lo terminen. Algún tiempo después tuve otro sueño. Vi que me llevaron por toda la orilla del muro de la frontera. Y por el lado de México estaba inundado de carros como si fuera un parqueadero. Y aparte de eso, mucha gente en tiendas de campañas, otros con sombras de láminas de cartón y otros simplemente con sombras de cobijas. Primero me llevaron por el lado de México, entonces ya de regreso me pasaron al otro lado. Por Estados Unidos se miraba como desierto y había miles de esqueletos de animales y también esqueletos de humanos. Eso me impresionó muchísimo. Como que va a haber un momento donde se va a tener que cerrar las fronteras y la gente que no quisieron salir y que no quisieron prepararse se van a quedar atrapados y van a perecer juntamente con esos animales. Yo quisiera hacer un llamado. No sé mucho de geografía. Prácticamente yo no fui a la escuela, pero a mí me gustaría hacer un llamado especial a los gobernantes, a los presidentes y al mundo en general. Que por favor hagan conciencia, no me crean a mí, crean lo que están diciendo los expertos acerca del calentamiento global y empiecen a tomar cartas en el asunto. Revisé en las redes sociales y según los expertos, dice que el mar subirá de su nivel e inundará Alaska, Canadá y la mayor parte de Estados Unidos. Busquen todo esto en los documentales acerca del calentamiento global. Allí está toda esa información. En una ocasión también vi que la Estatua de la Libertad era transportada para otro lugar en camiones grandes de construcción en diferentes piezas como un rompecabezas. Muchas cosas se pueden prevenir si se actúa a tiempo, porque esto nadie lo va a detener. Empiecen a fincar ciudades en los lugares altos. Pero recuerden lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios está mostrando todas estas cosas a tanta gente en películas y a través de los expertos por todos los medios de las redes sociales, es para que nos preparemos. Primeramente, buscar al Señor Jesús con todo nuestro corazón y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Reconocerlo como nuestro Señor y Salvador para que Dios Padre nos reciba como sus hijos y nos libre de todas estas cosas que están a punto de pasar. Sabemos que todos estos acontecimientos son parte de las señales que el Señor Jesús habló acerca de su segunda venida. Así que el muro de la frontera será una protección para México y Sudamérica dentro de muy pocos años. Es todo por ahora. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús.